buscando un servicio de lavandería? Master Clean es tu mejor opción. Aprovecha nuestros increíbles precios y promociones. Todos los martes, el kilo de ropa a solo 10 pesos. Tenemos servicio de planchado, lavamos cobertores, edredones individuales, matrimoniales y king. Estamos ubicados en Carretera Tuxtla-San Fernando, número 1135-C. Contáctanos al 61 5 22 96. Master Clean, tu mejor opción. Hola, hola, ¿qué tal a los amigos que nos están viendo completamente en vivo a través de la señal de El Zorro, del Zorro que Enseña? El día de hoy me encuentro con Mr. Black. Hola, Mr. Black, espero que te encuentres muy bien. También, Mr. Black. Perdón, Alexander, háblame. te saludo con mucho gusto. Pues sí, estamos compartiendo ya este espacio, nuestra segunda transmisión formal, y pues una gran bienvenida a nuestra audiencia. Supongo que hoy vamos a tener un gran proceso de comunicación y esperamos que resulte de utilidad para todos y todas. Claro que sí, así va a ser. Bueno, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Ya saben que aquí somos muy multidisciplinarios y nuevamente tenemos a un doctor con nosotros, al doctor Fabio Iván Anzueto Sánchez. Doctor, muchas gracias por su tiempo, de verdad, muchas gracias. Yo sé que está muy ocupado, y estamos ahorita aprovechando este descuido que tuvo para tenerlo aquí con nosotros. Gracias, doctor, buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? No, muchas gracias por la invitación a participar en este foro, a brindar información muy relevante en tema de salud. Estoy muy contento de estar aquí participando con ustedes. Perfecto. Para nuestros invitados, para todos los que nos están viendo, nuestro invitado de hoy es especialista en dermatopatología, ¿estoy en lo correcto? Del Centro Dermatológico Dr. Ladislao de la Pascua, ¿así es correcto, doctor? Sí, es correcto. Ladislao de la Pascua de la UNAM. Ya había escuchado alguna vez Ladislao, pero la dislexia no permite que uno lo diga correctamente. Médico cirujano de la alma mater aquí de Chiapas, de la UNACH, de la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente trabaja de forma privada y también es catedrático de ciencia humana aquí de la UNACH, profesor de asignatura. Así que para quienes nos están viendo, alguien de la UNACH va a decir: ay, mira, ahí está el doctor, ya lo invitaron al zorro. Pues sí, aquí está con nosotros. Y bueno, Mr. Black, si tú quieres arrancar con el tema de hoy, adelante, estamos pues preparados. Sí. Cómo no, mi estimado Alexander. Nos encontramos en una pandemia, en un proceso complejo a nivel mundial, una emergencia de salud, y sabemos que dentro de este fenómeno se entrecruzan muchas narrativas: la económica, la política, la social, y eso ocasiona que perdamos de vista la parte material, que es lo que está realmente ocasionando esta emergencia de salud. Entonces, consideramos oportuno aterrizar y hablar ahora sobre la causa, el proceso viral, y ir desentrañando paulatinamente hasta llegar necesariamente al coronavirus, que esta especie de coronavirus que nos está afectando. Entonces, para ello vamos a comenzar en una circunstancia muy general. Doctor, por favor, explíquenos un poco qué es un virus. Muy bien, ese es un tema muy interesante dentro del estudio de la biología, ¿ok? Los virus podríamos definirlo como partículas, ¿sí? Son partículas microscópicas
que se consideran partículas biológicas. Sin embargo, hay ciertas controversias de si se trata de un ser vivo o de un ser no vivo. ¿Okay? Pero básicamente podríamos definir como una partícula microscópica que tiene ciertas características biológicas. Y una de las más importantes es que esta partícula tiene esa capacidad de infectar una célula, ¿sí? De infectar una célula y de replicarse a sí mismo. ¿Okay? Esta situación de infectar una célula es totalmente obligatoria para la viabilidad de un virus. Es decir, que un virus jamás va a subsistir o ser viable por mucho tiempo en el medio ambiente. ¿Okay? Por eso hay esta cierta controversia de que si se trata de un ser vivo o de un ser no vivo. Podría ser un punto intermedio, ¿no? Una fase intermedia en todas las especies vivas que existen en el planeta, ¿no? Pero básicamente lo podríamos definir de esa manera, como una partícula microscópica capaz de infectar una célula y de reproducirse. Ok. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por esa información. ¿Cuáles son de los componentes los más comunes en los virus? Bien, los virus en términos generales tienen componentes genéticos. Ese es el principal componente de un virus, el material genético, y este material genético está envuelto, digamos, recubierto por una cápside, o sea, una cápsula que en términos generales también podríamos decir que está constituido por proteínas. ¿Sí? Entonces, la constitución de un virus, de forma muy simple de entender, podríamos imaginarlo como una esfera, ¿sí? o un poliedro, porque puede tener un virus múltiples formas, pero básicamente imaginémoslos como una esfera en donde hay una cápsula y por dentro está el material genético. Este material genético puede ser de dos tipos, de tipo ADN o ARN. El ADN son las siglas de ácido desoxirribonucleico y el ARN es ácido ribonucleico. Estas palabras, un poquito a veces complicadas, se refieren a pues unos aminoácidos de los que está constituido el material genético, ¿no? Que al ensamblarse van formando estas estructuras, a veces de una sola cadena o a veces de dos cadenas, ¿no? Pero básicamente esos son los dos componentes principales de un virus, el material genético y la cápsula que lo envuelve, que son proteínas. ¿Esta estructura genética, doctor, afecta el comportamiento del virus? Sí, exactamente, es una cuestión muy impresionante lo que sucede con los virus, porque básicamente el material genético es esa información, ¿no? Imaginémoslo como una computadora en donde está almacenado cierta información y los genes son esa información precisamente que determinan cuál es el comportamiento de cada virus, ¿sí? Es decir, que el material genético, dependiendo si es ARN o ADN, va a tener diferentes características que le hacen propiamente a un virus la capacidad de ser infeccioso o, en el caso de los humanos, de ser patogénico, es decir, que provoque alguna enfermedad. Se dice en términos generales que los virus de ARN tienen una mayor capacidad de infectar las células, ¿no? Esto es porque tienen una estructura muy simple, ¿sí? El material genético de tipo ARN tiene una fácil replicación, digamos, para el virus, le confiere cierta protección en términos evolutivos, ¿sí? A diferencia de un virus ADN, que es mucho más lábil a perderse en la etapa evolutiva. Es decir, que de hecho la gran mayoría de los virus que existen actualmente, hasta un 90% de los virus pueden llegar a ser de tipo ARN, por esta simplicidad que tienen ese tipo de información y que lo hacen un ser mucho más lábil a replicarse, digamos, ¿no? Doctor, una de las preguntas que hacíamos fuera del aire mientras platicábamos,
en esta vastedad que tenemos gracias al internet, las personas han llegado a confundirse en cuanto a síntomas o situaciones que presenta tanto un virus como presenta una bacteria. Y yo quería comentarle, ¿no? Había amigos que me decían, parece que tengo todos los síntomas del coronavirus, y yo los estaba escuchando, le digo, pero me estás diciendo que tienes tifoidea, o sea, sí hay similitudes, pero creo que estás confundiendo una situación con otra. Y a esto va la pregunta, la diferencia entre las afectaciones que genera un virus y que genera una bacteria, y tenemos esa intención también de los antibióticos. ¿Qué antibióticos funcionan y qué antibióticos no funcionan en ciertos casos, tanto para los virus como para las bacterias? Claro, claro, es muy interesante la pregunta que formula, porque precisamente los virus tienen esta gran diferencia con las bacterias en que no son susceptibles a los antibióticos, ¿ok? Pero un antibiótico jamás va a eliminar o a destruir a un virus por esta conformación, por esa estructura que tienen los virus. Los antibióticos están totalmente diseñados para destruir únicamente a las bacterias, ¿sí? Y una de las grandes diferencias que hay entre virus y bacterias es precisamente la conformación. Una bacteria se considera un ser unicelular, es decir, de una sola célula, pero que tiene características morfológicas de una célula, como cualquier otra especie, tanto vegetal como animal, es decir, que tiene una membrana celular, ¿sí? Tiene también material genético, pero habitualmente el material genético está suspendido en el citoplasma de la célula de la bacteria, y generalmente la membrana celular está todavía recubierta por una pared celular. Esas dos estructuras que contiene una bacteria son muy distintos al contenido o a la estructura o a la formación. Los antibióticos deberíamos llamarle más antimicrobianos, ¿no? Generalmente se utiliza el término antibióticos como algo generalizado, pero debería ser específicamente denominado antimicrobianos, porque únicamente destruyen bacterias. Un antibiótico pues no va a destruir a un virus, ¿no? ¿Sí? Para eso existen los antivirales, que están diseñados específicamente a evitar o inhibir la replicación de los virus, ¿no? Esa es básicamente la diferencia entre un virus y una bacteria, y por qué no son los virus susceptibles a un antibiótico convencional. Ok. Doctor, dame un segundo, Mr. Black. Sabemos. Para nuestros amigos que nos están viendo, calma. Lo que pasa es que se saturó la línea en la que estamos trabajando, pero estamos completamente en vivo. Tal vez hubo un momento en el que la transmisión se fue, pero estamos aquí con ustedes. Listo, Mr. Black. Dale. Vale, retomamos. Doctor, sabemos que existen bacterias benéficas para el organismo humano. Un ejemplo de ello son las bacterias que conforman a la flora intestinal, que incluso sin ellas, pues el proceso digestivo no sería posible, ¿no? ¿Existen virus benéficos para el ser humano? Esa pregunta también es bastante interesante, en el sentido de que no hay una respuesta específica para esto, porque yo no podría mencionar, o no se conoce algún virus con nombre y apellidos que beneficie directamente al ser humano. Sin embargo, hay múltiples teorías, incluso dentro de la misma evolución y de la selección natural de las especies, en donde se han identificado que los virus pueden incluso formar parte de nuestro genoma, ¿no? Hay ciertas teorías evolutivas en donde el material genético que dio origen a las células de los mamíferos o de los vertebrados, en algún momento tuvieron algunos elementos muy primitivos que pudieron corresponder a virus. Entonces, en sí, toda la microbiota que existe en el medio ambiente vive en un constante equilibrio realmente, ¿no? Si no existiera un cierto tipo de bacterias, probablemente no existiría un cierto tipo de especie animal, mamífero, vertebrado o invertebrado. De igual forma, algunos hongos son indispensables
algunas bacterias, algunos microorganismos, protozoarios, etcétera, que pudieran formar un elemento clave dentro de nuestro ecosistema, ¿no? Realmente. Entonces, los virus pudieran ser parte de ese ecosistema y que en realidad están en un equilibrio constante a lo largo de la evolución de las especies, ¿no? Entonces, en base a eso es la contestación a esa pregunta, pero no podría decirte que un virus específicamente con nombre y apellidos pudiera ser benéfico para los seres humanos, ¿no? Sin embargo, existen estas consideraciones. Por otro lado, también está la situación de que actualmente la ingeniería biomédica está utilizando los virus como un arma a favor del avance científico de los humanos, ¿no? En relación a la medicina, obviamente. ¿Por qué? Porque los virus pueden ser utilizados como un transporte de material genético hacia determinadas células para llevar información a esas células, regular la información genética de estas células y generar un cambio en la conformación de esas células, ¿no? Principalmente se está utilizando en células, digamos, como un tratamiento probable para el cáncer, ¿no? Utilizar ciertos virus para modificar el código genético de esas células alteradas, que denominamos células cancerígenas, y también se han hecho estudios de experimentación en donde se ha visto que pudiera tener un papel clave en el sistema inmunitario de algunos mamíferos, obviamente llevándolo más a la cuestión médica de la medicina humana, ¿no? Pero sí, básicamente los virus pudieran llegar a ser una pieza muy, muy clave, muy importante dentro del estudio de la comunidad científica a beneficio de los humanos. Claro. Doctor, en esta misma índole hablamos de un equilibrio, que el virus existe, más allá de las alteraciones que puede hacer el hombre, que sabemos que el hombre no puede ver algo nuevo sin llevarlo al camino de la guerra, sin sacar un beneficio malévolo de algunas cosas en ciertos momentos. ¿El coronavirus entra en esta categoría de arma o de un virus que se generó naturalmente, que tuvo una mutación? Ya sabemos que el SARS-CoV-2 viene de la familia del coronavirus. ¿Es una mutación natural? ¿Es una mutación causada por nosotros? ¿En qué ángulo natural o causa humana podemos colocar pues al virus que nos tiene ahorita pues agarrado de las cuerdas, ¿no? Nos tiene con esta pandemia tan fuerte. Sí, así es. Sí, es una pregunta complicada de responder, no es tan sencilla, porque realmente, antes de contestar esa pregunta, me gustaría comentarte, a manera de introducción, de que los coronavirus han existido desde hace miles, probablemente millones de años, y que en términos generales se agrupan en 4 tipos de coronavirus. Se le denomina alfa, beta, delta y gamma. Okay, esos 4 grandes grupos de coronavirus, que son muchísimos, pueden infectar tanto a mamíferos como a las plantas, ¿no? Perdón, a las aves, ¿no? Mamíferos y aves generalmente son las que son los reservorios principales de estos tipos de coronavirus, de esos 4 que les acabo de mencionar. Dentro de estos 4 tipos de coronavirus que están agrupados, los alfa y beta son los que son patogénicos para el ser humano, y dentro de esos alfa y beta están 7 tipos de coronavirus, que son los que ocasionan enfermedades respiratorias. De esos 7 tipos de virus, hay 4 de ellos que ocasionan infecciones respiratorias leves, una gripe común. Hasta un 30% de los resfriados comunes que llegamos a tener, los seres humanos, pueden llegar a ser causados por un tipo de coronavirus de estos 4. Los otros 3, que son los que vamos a ir entrando ya en definición del coronavirus actual, esos 3 tipos de coronavirus restantes de esos 7 que les mencioné, son los que potencialmente pueden ocasionar una enfermedad severa, que son el SARS, el MERS y el SARS-CoV-2, que es el que nos atañe hoy en día, ¿no? Que es de la pandemia. De esos 3 que les mencioné, ha habido epidemias. En 2002
hubo una epidemia en Asia de SARS, que es el síndrome agudo respiratorio severo, y posteriormente hubo una infección que se denominó MERS, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, en 2012. Y finalmente tenemos el nuevo coronavirus, ¿no?, que se le llama SARS-CoV-2, que es el causante de COVID-19. Esos son los 3 coronavirus realmente potencialmente peligrosos para el ser humano, o que pudieran llegar a condicionar una enfermedad severa. ¿Ok? Pues ya teniendo este contexto, realmente sí, efectivamente, los coronavirus que más nos preocupan actualmente, que son esos 3 tipos, y especialmente el de ahorita, el SARS-CoV-2, tienen esta peculiaridad de que son muy de reciente aparición. O sea, estamos hablando de que en menos de 20 años hay 3 coronavirus potencialmente letales, ¿no? Entonces sí genera un poquito de controversia quizás. Yo no quisiera tocar ese tema en relación de si fue un virus creado o no. Eso yo considero que pues, el tiempo nos va a decir. Exactamente, sí. El tiempo nos va a decir, pero sí, efectivamente son de aparición reciente. Pudiera ser una teoría de las que se postulan actualmente, es que estos coronavirus han brincado de animales, de mamíferos, a un reservorio intermedio, que pueden ser aves o algún otro mamífero, y posteriormente dar un salto al ser humano en cuestión de poco tiempo, por probablemente mutaciones de los genes de estos virus. Pero ahí sí considero que es complicado responder específicamente esa pregunta de si fue un virus creado, o si básicamente nuestro comportamiento actual como seres humanos de invadir un poquito el medio ambiente, también eso propicia que se den aparición de estos nuevos coronavirus. Doctor, ¿cómo interactúa el SARS-CoV-2 con el organismo y cuáles son los efectos dañinos que se desprenden de esta relación? Ok, el SARS-CoV-2 interacciona desde que se inocula. Quisiera tocar un poquito ahí el aspecto de la inoculación, de cómo se da una infección por este tipo de virus entre los humanos, ¿no? Sabemos actualmente que esta epidemia de SARS-CoV-2, que empezó el 31 de diciembre del 2019, que es cuando se genera el primer comunicado de un paciente con este tipo de enfermedad respiratoria, hasta la fecha hemos vivido una de las peores epidemias, ¿no?, en un siglo. Entonces, ¿cómo es la forma de adquirir esta infección? Bueno, pues ya sabemos que es un virus respiratorio que se transmite a través de un inóculo. Un inóculo es, digamos, la porción en donde va el virus, que puede estar embebido en líquidos, fluidos corporales, y que determinan en una parte importante de la virulencia de este virus, ¿no? Entonces, ¿cómo es que un ser humano adquiere la infección? Bueno, a través de la exposición de ese inóculo, ¿no?, a través de las vías respiratorias. Es decir, que secreciones como gotitas de flush, saliva, secreciones conjuntivales, etcétera. Al estar expuesto a estos fluidos corporales, uno adquiere el virus. El virus se introduce al aparato respiratorio a través de nuestras mucosas y tiene cierto tropismo. El tropismo es que una célula llegue específicamente a un tipo de células e infectan esa célula. El tropismo es principalmente a las células del aparato respiratorio y del aparato digestivo, pero principalmente el aparato respiratorio. Es decir, que esta célula, al estar en contacto ya estrecho con la célula, se introduce su material genético, que es la información del virus, y finalmente provoca una serie de reacciones en el cuerpo humano, ¿no?, que dependen específicamente del daño que le provoca a esas células infectadas, ¿no? Obviamente las células respiratorias son las que se dañan más, y por eso es que hay una complicación generalmente pulmonar. El virus ataca específicamente e infecta a una célula que se llama neumocito, que es la célula estructural del pulmón. Al infectar a esa célula, el virus se replica
hace cientos de copias, miles o quizás cientos de miles de copias, y posteriormente se libera nuevamente de la célula e infecta a otras células. Y así es una situación de replicación constante en un periodo de tiempo. Ahora, ¿qué es lo que sucede durante esa infección de esas células? Bueno, la célula sufre, digamos que es secuestrada por el virus y genera un daño directo a la célula, ¿no? Hay inflamación, digamos que puede llegar a morir esa célula por un fenómeno de lisis, se rompe la célula o se muere y genera un daño inflamatorio. Esto genera a su vez una cascada que le llamamos cascada inflamatoria o tormenta de inflamación, que es mediado por algunas proteínas que se llaman citoquinas, en donde hay inflamación. Es un círculo vicioso, ¿no? El virus infecta más células, hay mayor inflamación, el sistema inmunológico en su intento por detener este virus genera células proinflamatorias, es decir, que generan todavía más inflamación, y esto puede condicionar daño en la función de los órganos directamente, principalmente del pulmón, pero puede ser desde el aparato cardiovascular, es decir, el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones, el hígado, el cerebro incluso, ¿no? Por esa inflamación tan importante que produce el virus. ¿Okay? Entonces, básicamente ese es el contexto de la infección y por qué es que se genera todo este daño. Ok. Doctor, entonces con todos estos síntomas nos referimos ahora al asintomático. ¿Cómo descubrimos a esta pobre gente que no va a tener nada de esto? O sea, es portador, es un humano en potencia, un peligro para sí mismo y para el resto, pero ¿cómo puede saber alguien, fíjate que sí estoy infectado, pero a pesar de toda esta lista que nos acaba de decir, de daño vascular, de daño en los órganos, en el estómago, en los pulmones principalmente, porque muchas de las personas han estado falleciendo por esta situación de perder la capacidad de algo tan sencillo, ¿no? Que vemos que es inhalar y exhalar, ¿no? Entonces, ¿cómo ubicamos o cómo sabe alguien que, oye, yo soy portador, pero fíjate que soy asintomático? Que esta es la pregunta del millón, ¿no? Que a muchos debe tener también con un alma en el hilo, porque la gente sigue saliendo a la calle, muchos siguen saliendo sin protección, sé de gente que pues ni se lava las manos, ni tiene ya ahorita el famosito tapete en la entrada de la casa, ¿no? Para limpiarse. ¿Qué esperanza o cómo puede descubrir alguien, decir, más allá de hacerse una prueba, que tarda su tiempo, ¿no? Porque ya se desechó esta idea de la prueba rápida. ¿Cómo podemos dar con el asintomático? Fíjate que eso también es una pregunta compleja porque, de hecho, hasta la fecha los pacientes asintomáticos, es decir, los que no presentan síntomas, constituyen una de las fuentes de infección que pudieran estar propagando esta epidemia o esta pandemia, y por la cual todavía no se ha resuelto adecuadamente la epidemia, ¿no? Porque precisamente estos pacientes asintomáticos, es decir, los que no presentan ninguna molestia, ningún síntoma, pues al realizar sus actividades normales, conviven o interactúan con otras personas y digamos que la cercanía física provoca la infección de otras personas que potencialmente pudieran tener síntomas severos o graves o incluso la muerte, ¿no? Entonces los pacientes asintomáticos son como el tenón de Aquiles, ¿no? de esta epidemia, porque no podemos aislar a una persona que no tiene síntomas. Generalmente las personas, si no son conscientes de que estamos viviendo una epidemia, pudieran hacer sus actividades normales y estar propagando el virus, ¿no? Entonces definitivamente los asintomáticos es un problema determinarlos. Uno, porque uno al sentirse bien físicamente, pues no va uno realmente a buscar la atención médica, mucho menos a hacerse una prueba para saber si se está infectado del virus, ¿no? Y me gustaría ahí tocar de una vez el aspecto de los sintomáticos, es decir, las personas que realmente presentan síntomas. Estas personas, pues hay que comentarlo en este momento, es que las personas que llegan a tener una infección
por el nuevo SARS-CoV-2 tienen un periodo que le llamamos periodo de incubación, ¿sí? Que habitualmente es de 5 a 6 días en promedio, pero podemos determinar un lapso más largo de hasta 11 a 14 días. En el 97% de los casos se da el periodo de incubación en menos de 14 días, incluso menos de 12 días. El restante, el 3% restante, puede llegar a tener un periodo de incubación muy corto, es decir, de 1 o 2 días, o hasta 25 o 27 días. Entonces son periodos de incubación, digamos, variables entre cada persona, pero la gran mayoría es de 5 a 6 días. Una vez que se concluye este periodo de incubación, en donde el virus está replicando en el aparato respiratorio, viene ya la fase sintomática, que es donde ya el paciente empieza a notar las molestias de lo que le está provocando el virus en su sistema, ¿no? Y ahí viene lo que yo creo que estamos bastante ya familiarizados de el dolor de cabeza, la fiebre, el malestar general, dolor de cuerpo, fatiga, pudiera haber dificultad para respirar, algún otro síntoma como diarrea, algún síntoma digestivo, dolor estomacal, etcétera, ¿no? Otros síntomas que son un poquito menos frecuentes. Este periodo sintomático de todas estas molestias que ya les comenté puede durar un promedio de 7 a 14 días en los casos leves o moderados, y en los casos más graves puede durar 14, 21 días o incluso hasta 28 días, o sea, 4 semanas, dependiendo del estado en el que se encuentre ese paciente, si tuvo alguna complicación, si requirió hospitalización, si tuvo que ser intubado incluso, se le tuvo que dar algún manejo de soporte ventilatorio mecánico, o si requirió de algún otro tipo de medicamento, ¿no? Okay. Entonces es muy variable el periodo de síntomas de una persona, pero habitualmente son casos leves a moderados, hasta un 80% de los casos, y un 20% pueden desarrollar complicaciones, sobre todo si se está en un grupo de riesgo. Doctor, qué bueno que habla sobre esta situación de los casos leves y moderados. ¿Cuándo en su estándar que están manejando ahora el moderado es porque el sujeto cumple ciertas características, no tiene problemas crónicos, no es diabético, no sufre de hipertensión, o no importa ninguna de estas características? Sí, claro que importan esas características, son clave en esta situación que estamos viviendo, porque habitualmente los casos leves y moderados son los que se van a presentar en personas jóvenes, ¿no? Puede ser adolescentes, jóvenes o personas menores de 50 a 60 años, que están en buenas condiciones físicas, que no padecen de alguna enfermedad de importancia, como puede ser diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera, una serie de enfermedades que pudieran estar afectando. Si no se padece ninguna de esas situaciones, o si el paciente es joven, la gran mayoría, entre un 80 y un 100% de esos pacientes van a tener síntomas leves o moderados. Obviamente sí hay excepciones, ¿no? Eso todavía está en estudio, en investigación, de por qué algunas personas que son totalmente sanas o aparentemente sanas desarrollan ocasionalmente complicaciones o incluso llegan a fallecer por este virus. Pudiera ser un mecanismo inmunológico, inflamatorio, susceptibilidad genética, pobre resistencia a las infecciones respiratorias, etcétera, ¿no? Que pudieran ser esas condiciones las que pudieran agravar a estas personas, en teoría, que son de bajo riesgo. Sí, pero sin embargo este virus es un poquito traicionero, diría yo, ¿no? Porque precisamente eso es lo que sucede, que muchas veces, o no en pocas ocasiones, pudieran tener complicaciones algunas personas aparentemente sanas. Sin embargo, no es la mayoría. Afortunadamente, yo creo que un 80, un 90% de las personas jóvenes y en buenas condiciones físicas van a tener una evolución
satisfactoria de la enfermedad. No así el grupo de mayores de 60 años y que tienen enfermedades asociadas. Estos tienen un porcentaje muchísimo más alto de complicarse, hasta de un 60 hasta un 80% o quizás más. Ok. Doctor, para nuestro auditorio, en síntesis entonces, ¿cuáles serían los síntomas que deben ser tomados en cuenta para poder asistir a una atención médica adecuada, en concreto? Claro. Como estamos viviendo esta epidemia, tenemos que estar muy pendientes de lo que nos sucede, de lo que nos llega a molestar en el organismo. Hay que conocernos, tratar de conocer nuestro cuerpo y ver los datos que pudieran alarmarnos o digamos, advertirnos que estamos pasando ya por una infección respiratoria y con mucha probabilidad pudiera ser este nuevo coronavirus, ¿no? ¿Qué síntomas son así en concreto? Dolor de garganta pudiera ser inicialmente, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, malestar general, sentirse como adolorido de los músculos, cansado, fatigado, fiebre. Ese es un síntoma bastante clave, casi constante en todos los pacientes. Hay que tener un termómetro, obviamente, para medir la temperatura, pero generalmente esto incluso las mismas personas sienten una elevación de la temperatura corporal. Entonces, fiebre, dolor de cabeza, el dolor de garganta, el dolor de cuerpo, tos. Ese es otro síntoma clave en esta infección, porque es una infección respiratoria. Generalmente es una tos seca, es decir, que no produce flemas. Dificultad para respirar, también ese es un síntoma bastante importante que hay que tomar en cuenta, porque esta dificultad para respirar nos podría estar alertando ya de una posible complicación de la enfermedad, es decir, una neumonía. Una neumonía es una infección de los pulmones, una inflamación de los pulmones, que puede ser directamente causado por el virus o bien por bacterias que se asocian durante el proceso de infección, porque hay mucha destrucción de los alvéolos, de las células del pulmón. Entonces puede ser susceptible a que una bacteria digamos ajena al coronavirus llegue y también pueda ocasionar una neumonía como una complicación. ¿Okay? Entonces básicamente esos son los síntomas. Y también otro síntoma importante que hay que tomar en cuenta es la diarrea. Si hay asociación de fiebre ahorita con diarrea, entonces hay que también sospechar de que pudiera tratarse de COVID-19. Ahora, doctor... Y en la línea, permíteme okay, un segundo, mi estimado Alexander. Y en la línea de comorbilidad, ¿qué factores accesorios hay que tomar en cuenta? ¿Y cómo se justifica fisiológicamente el impacto de estos factores de comorbilidad con respecto a la infección del SARS-CoV-2? Los factores de comorbilidad tienen un papel muy importante en esta infección, porque las comorbilidades, es decir, vamos a hablar de las enfermedades que son comorbilidades, es decir, son diabetes, hipertensión, inmunodeficiencias, puede estar ahí VIH, SIDA, el cáncer también, dislipidemias, que son alteraciones del metabolismo de las grasas en la sangre, sobrepeso, eso también es un factor muy importante. La obesidad y el sobrepeso son comorbilidades. Estas comorbilidades generan una alteración en nuestra homeostasis, es decir, que nuestro organismo no se mantiene, digamos, en un estado de salud adecuado, y eso nos hace susceptibles a diferentes tipos de infecciones y enfermedades en general, y esta no es la excepción, porque generalmente estas enfermedades, tanto la diabetes, la hipertensión, las inmunodeficiencias, el cáncer, etcétera, nos mantienen en un estado de inflamación constante. Aunque no lo notemos, estamos prácticamente teniendo una inflamación a nivel celular, a nivel vascular. Nuestras arterias se dañan, no hay una adecuada circulación sanguínea, las defensas están bajas, digamos que nuestro sistema inmunológico no responde adecuadamente a las infecciones, incluso las infecciones leves, gripes, cualquier infección digestiva es mucho más severa de lo que debería ser en una persona con estas comorbilidades, por este estado
deficiente en nuestra inmunidad, en nuestras defensas, ¿no? Y por toda la alteración de la vasculatura que hay, ¿no? De los microvasos, o incluso de la coagulación. Hay alteraciones también en la coagulación cuando se presenta una enfermedad como diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces todo eso propicia un entorno para que el virus se comporte de una manera mucho más agresiva y que haya una mayor probabilidad de que existan complicaciones. Ok, doctor, me llega una pregunta vía Twitter, gracias a las personas que nos están viendo en Twitter. Estos síntomas que acaba de mencionar, para alertar al público sobre si tiene o no el COVID-19 y debe ir a un centro médico para revisión. Esta gama de cosas vienen juntas, se van dando en secuencia o se dan tres en algún momento: dolor de cabeza, náuseas, diarrea, dolor muscular, el problema para respirar o algunas secreciones. ¿Qué debe ser el principal? Deben haber tres situaciones: la fiebre, el dolor de cabeza, el estómago, o cómo podemos decirle al público, o es específicamente a cada individuo le da de una manera distinta. No podemos dar un estándar. Si tienes estos tres, ve inmediatamente. Podemos decirle al público algo respecto a de toda esta gama de síntomas, por lo menos decir si te suceden estos tres en ese momento, o sea, paulatinamente. Me duele la cabeza, tengo problema al evacuar, o perdí el sentido del gusto, no puedo respirar bien, ¿sabes qué? Hay que ir al centro médico. Sí, exactamente. Diferentes síntomas pueden afectar a lo largo del cuadro del COVID-19, y eso es variable entre cada persona. Uh-huh. No podría decirte exactamente a todas las personas que lleguen a padecer COVID van a tener primero esto, luego esto, y luego esto, y luego esto. No, eso es diferente en cada paciente, en cada persona. Cada persona, dependiendo de su edad, de su estado de salud, de esos factores principalmente, van a tener síntomas leves o moderados o síntomas graves. Hay que identificar siempre los grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Bueno, las personas arriba de 60 años se consideran grupos de riesgo, personas embarazadas también, mujeres embarazadas, y también las personas que padecen alguna enfermedad de las que ya mencioné, diabetes, presión alta, obesidad, cáncer, etcétera, ¿no? Si una persona tiene esos factores de riesgo, desde que ya se identifique en ese grupo de riesgo, esa persona, aun cuando tenga síntomas leves, es decir, que empiece dolor de cabeza, fiebre no muy alta, tos leve, digamos que no tiene dificultad para respirar, pero está en ese grupo de riesgo, debería acudir a un médico para que se haga una evaluación integral de ese paciente, es decir, que se haga una exploración física completa, si es necesario hacerle estudios de imagen, ya sea radiografías o tomografías, para identificar, estudios de sangre también es muy importante, para identificar si ese paciente que ya está en grupo de riesgo pudiera desarrollar alguna complicación y ver la forma a través de algún tratamiento de prevenir esa complicación, que no se desarrolle esa complicación, ¿no? Ya sea a través de administración de líquidos, medicamentos especiales, etcétera, ¿no? Entonces, toda persona que esté en grupo de riesgo no debe de esperar a tener un síntoma grave, como pudiera ser la dificultad para respirar, para acudir al médico. O sea, tiene que ir de inmediato al inicio de los síntomas, para que se haga una evaluación integral y se dé un tratamiento. Si el paciente no pertenece a esos grupos de riesgo, es decir, que es una persona joven, ¿no? Menor de 50 o menor de 60 años, que está en buenas condiciones físicas y que tiene síntomas leves, es decir, que únicamente tiene dolor de cabeza, elevación de la temperatura corporal, que no tiene dificultad para respirar, que únicamente tiene estas molestias, pudiera resguardarse en casa, porque esta enfermedad habitualmente
pasa en 7 a 14 días, se resuelve sola, sin administrar ningún medicamento, excepto probablemente algo para el dolor, algo para la fiebre, quizás algún analgésico, ¿no? Pero habitualmente esa persona no se va a complicar. Esa persona debe nada más identificar un síntoma de alarma. ¿Cuáles son los síntomas de alarma? Que aunque no esté en un grupo de riesgo, identifica que tiene dificultad para respirar, principalmente, ¿no? Si tiene dolor torácico intenso, ¿no? O bien si está a la mano algún oxímetro, es decir, un oxímetro es un aparatito que mide la saturación de oxígeno, que yo considero que deberíamos tener todos en casa uno, pero si no es posible, pues acudir a valoración médica. Pero si el oxímetro de pulso está marcando una saturación de oxígeno más baja de lo normal sería de 96 a un 100%, es decir, que si baja, digamos, a 93, 92, 90 o incluso más de eso, ya estaríamos hablando de que aunque no tenga demasiados síntomas, esa persona pudiera estar desarrollando una complicación a nivel pulmonar y tiene que acudir a un hospital o a valoración médica, aun cuando no se consideró en un principio en un grupo de riesgo. Entonces, por eso mencionaba hace rato, ¿no? Que pudiera ser, es una enfermedad un tanto traicionera, porque a pesar de que la gran mayoría de las personas que no son de grupos de riesgo no van a desarrollar complicaciones, pudiera ser que un porcentaje mínimo, un 1, un 2%, o quizás un poquito más tal vez, pudieran llegar a desarrollar alguna complicación, y tienen que identificar cuáles son esos datos de alarma, que son dificultad para respirar, el dolor torácico intenso que no cede con el analgésico, y si tienen un aparatito de estos, que es el oxímetro. Es muy importante que lo utilicen para identificar la saturación de oxígeno. Habitualmente una saturación de una persona normal a nivel del mar es de 97 hasta el 99%, incluso hasta el 100%. En Ciudad de México, en lugares más altos, pudiera ser de un 95, 96%. Entonces, dependiendo de eso, es la cantidad de, digamos, lo que marca el oxímetro de pulso, ¿no? Entonces, doctor, ¿qué recomendaciones nos daría usted para la prevención del contagio? ¿Y qué medidas se podrían tomar de forma individual si necesariamente nos vemos afectados por el virus? Bien, la prevención es muy importante. Ya se ha mencionado, yo creo que estamos a estas fechas bastante familiarizados con lo que se ha venido expresando en los medios de comunicación, las medidas de contención o mitigación, en donde al principio, si ustedes habrán visto en las noticias, evolucionamos como por etapas o por fases, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3. Exactamente. La fase 1 se refería al principio de la epidemia, cuando eran casos importados, es decir, casos que venían de Asia, de China, de Europa, que llegaban a México y se tenía la sospecha de tener la infección. Entonces lo que se hacía en esos casos era aislar al enfermo y estudiar a los contactos que había tenido el enfermo, identificar toda esa cadena de transmisión para cortarla. Una vez que pasamos a la fase 2 y fase 3, eso ya no aplica, digamos que porque ya hay tantos casos a nivel local, incluso municipal o incluso en barrios, comunidades, que ya no es posible identificar a todos los contactos. En estas fases avanzadas de la epidemia, que es fase 2 y fase 3, que es la que todavía estamos cursando ahorita, lo que tenemos que hacer es medidas de prevención, que son el lavado de manos frecuente, utilizar gel antibacterial en caso de que no haya acceso al agua y jabón, no tocarse la cara, ¿no?, con las manos, para evitar inocular el virus en dado caso de que hayamos tocado alguna superficie contaminada, y mantener el distanciamiento físico, ¿no? Habitualmente se dice que de 1.5 a 2 metros se considera ya seguro para interactuar con una persona. Menos de esa distancia estamos expuestos a las partículas
que respiramos, que exhalamos al hablar o al toser o estornudar. Entonces evitar esa distancia, ¿no?, de menos de 2 metros. Eso es lo principal que se debe hacer. Quedarse en casa, lo que se ha mencionado mucho, ¿no? El quedarse en casa significa evitar esa exposición, es decir, que uno al salir, inconscientemente a veces se acerca uno a las personas, ¿no? Si va uno a comprar a la tienda, al mercado, etcétera, a veces ya inconscientemente uno se va pegando a la persona a menos de 2 metros y eso vuelve imposible la sana distancia. Entonces el quedarse en casa pues te evita esa exposición, evitas el tocar superficies que pudieran estar contaminadas, evitas en una proporción bastante grande de los casos de una infección por este virus, ¿no? Okay. Esas son las medidas preventivas. Excelente, doctor. Nos dice Irma Pérez Luna, interesante tema, gracias por la información, muy oportuna, felicidades. Gracias, Irma, por vernos. Doctor, yo creo que vamos a la pregunta más importante, la pregunta del millón, y la pregunta que algunos de repente se hacen. Se había hablado en algún momento sobre la inmunidad, factores que dependen de esa inmunidad, qué factores van a ayudar a ser inmune, y sobre todo, yo creo que esta es la pregunta, ¿en qué consiste la inmunidad de rebaño? De rebaño. Ok, muy bien. La inmunidad es un proceso de los seres vivos. Obviamente vamos a hablar de los seres humanos, porque es lo que nos incumbe en este momento, en el que desarrollamos resistencia a diferentes enfermedades, principalmente las enfermedades infecciosas, es decir, las que son causadas por virus, por bacterias, por hongos, por parásitos. Sin embargo, la inmunidad también hace referencia al sistema inmunitario, al sistema inmunológico, sistema de defensa, que también nos ayuda a controlar procesos internos, ¿no? Cuando hay una célula cancerígena, también el sistema inmunitario, tiene una función clave para limitar ese daño de las células cancerígenas, o también regula respuestas inflamatorias importantes. Bueno, pero básicamente ya hablando como tal de las infecciones, la inmunidad que nos interesa ahorita conocer un poquito más es esta protección que vamos a tener respecto al virus, ¿no? Al virus que estamos propiamente de lo que estamos hablando ahorita. Entonces, esta inmunidad se da ya sea por una exposición al virus, es decir, que la persona ya haya padecido la enfermedad. Hay un periodo, digamos, que se considera que adquirió esa inmunidad, que puede ser variable. Ahorita no se sabe exactamente cuál es el periodo de inmunidad que adquieren las personas que ya se enfermaron de COVID-19, pero pudiera ser por lo menos de unos 3 meses. De 2 a 3 meses sería lo mínimo que pudiera tener una protección a futuro de volver a contagiarse o a infectarse de este virus. Okay. Y hay otro tipo de inmunidad, que es la que estamos esperando ahorita, que es la que nos brindan las vacunas. Las vacunas históricamente han brindado inmunidad para muchas enfermedades, como el sarampión, la rubiola, la parotiditis, la tosferina, etcétera. Hay muchas infecciones a los que afortunadamente existen vacunas que nos brindan esa inmunidad. ¿Ok? Entonces las vacunas son una parte importante para adquirir la inmunidad. Actualmente todavía no existe una vacuna para el SARS-CoV-2, para esta enfermedad de COVID-19. Entonces, mientras no tengamos esa vacuna, la única esperanza, digamos, sería que si ya te enfermaste, si ya tuviste la infección, pues vas a tener un tiempo de inmunidad. Pero el resto de las personas, las que no sean infectados, no van a desarrollar todavía esa inmunidad. Sin embargo, también aquí me gustaría hablar de 2 tipos de inmunidad que tenemos los seres humanos, que es la inmunidad innata, que es la inmunidad que evolutivamente o históricamente han tenido los vertebrados o los mamíferos de una forma general, es decir, que nos protegen contra virus, bacterias, hongos, etcétera, y la inmunidad adquirida, que es otro tipo de inmunidad que es como un mecanismo adaptativo, es decir, que una vez que uno se expone a cierto tipo de virus, esta inmunidad adaptativa o adquirida nos va a proteger de ese virus o ese patógeno o
microorganismo en específico. En el caso, por ejemplo, voy a poner un ejemplo clásico, que es el virus de la varicela, que yo creo que la gran mayoría de los niños, adolescentes, padecieron alguna vez en su vida. Este virus genera cierta inmunidad, es decir, que una vez que ya adquirimos la infección, pues ya no vamos a desarrollar la misma enfermedad, la varicela como tal. Pudiéramos desarrollar otras enfermedades como el herpes varicela zoster, pero eso es distinto, ¿no? Generalmente sí nos confiere cierto grado de inmunidad. Entonces son esos dos tipos de inmunidad que tenemos. Y ahora, hablando ya de la inmunidad de rebaño, que es lo que actualmente también es de lo que se habla bastante, es que la inmunidad de rebaño, que también podríamos llamar inmunidad colectiva, es cuando una determinada enfermedad ya ocurrió en un porcentaje alto de la población en general. Depende de cada virus. Para obtener una inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva, depende específicamente del tipo de virus. Para COVID-19 o SARS-CoV-2 se habla de que para tener una inmunidad de rebaño tendríamos que estar infectados alrededor de 70-80% de la población en el mundo para adquirir esta inmunidad de rebaño. ¿Para qué sirve la inmunidad de rebaño? Bueno, una vez que ya se adquirió la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva, las personas restantes, que sería el porcentaje restante, el 30 o el 20% que no se ha infectado, estarían protegidos por estas personas que ya adquirieron la inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. Okay, ojalá no nos gane esa forma, ese método antes de la vacuna, porque sí, vamos, ¿no? Se va extendiendo. Yo leía hoy a gente que estaba muy preocupada en Twitter, tirándole al doctor Gatell es que han fallado las predicciones, así como que, oigan, estamos hablando de una enfermedad nueva, con contextos distintos, el de Europa, el de Asia, el de América, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica. Relájense un poco. Y además el doctor Gatell había dicho desde marzo, esto es posible, se va a extender hasta octubre. Exactamente. Entonces, a mucha gente le digo, por favor, relájense. Creo que se han dicho en varias ocasiones, ha salido él a dar la cara con toda la paciencia del mundo, que es algo que le admiro al señor, que yo con 2-3 preguntas yo hubiera dicho, señores, hace una semana dejamos bien claro que había que hacer esto, no lo están haciendo. No es como que ellos tienen ahí el virus así, ahora a ellos, no, es algo que está fuera del control de las personas y hay que hacer conciencia en este aspecto. Esperemos que la inmunidad de rebaño sea como que la última carta. Habrá que esperar cuando salga, tengamos a disposición la vacuna, que la tengamos en disposición, que esa es otra situación, y que me imagino están pensando en no ese sentido tenga hay buenas secuela. noticias, porque creo que se firmó hoy a nivel internacional un acuerdo para que México entre a ser parte de la tercera fase de la prueba ya de una vacuna. Ahora no recuerdo el laboratorio, es Pasteur-algo, pero se firmó este acuerdo y creo que se están generando más para que seamos parte de este proceso de evaluación de los efectos, ¿no? Entonces eso es una buena noticia, menos considero. Claro. Tenemos una De gran hecho, población. Sí, Díganos, doctor, lo escuchamos. Sí, de hecho, una de las formas de adquirir la inmunidad de rebaño es precisamente a través de la vacunación. O sea, si pretendemos que esta inmunidad de rebaño es la que nos pudiera sacar del problema de la epidemia o de la pandemia, la vacunación jugaría un papel muy importante en facilitar esa inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño, ¿sí? A diferencia de esperar a que ese 70-80% de la población mundial se infecte, sería devastador, porque obviamente un buen porcentaje de esa población exactamente. Ok, la vacunación lo que va a hacer es un proceso más rápido, ya Exacto. están libres todos y órale, sí. Vamos a continuar con la vida. Doctor, pues muchas gracias. Yo sé que estamos tomando un tiempo precioso.
están todo el día trabajando. Yo creo que ya es hora de ir a descansar, de aprovechar el viernes. Quiero agradecer a nombre de los colaboradores que realizamos El Zorro que Enseña, de Mr. Black, de la señorita Mictlán y de un servidor, Alex Bernstein. Gracias por su tiempo. Estoy leyendo allá a las personas que están interesadas, que agradecen la información. Tengo ahorita saturado el teléfono en Twitter, que me están, oye, ¿por qué no dijiste? Tengo 2 días diciendo que va a estar aquí el doctor. Gracias por esclarecer. Mire, sí pudimos hablar de las 20 preguntas. Creíamos que era mucho, pero sí, bien, una pregunta era mucho. Desencadena otra. Lleva la otra. Claro que sí. Gracias, de verdad, muchas gracias por su conocimiento, por compartir con nosotros. Sabe que esto va a ayudar a la población de manera increíble, de despejar este mito en cuanto a las situaciones virales, de bacterias, a la situación pandémica que estamos viviendo, que muchos dicen, esperemos que esto se traduzca de pandemia a endémico y ya podamos cambiar la página, ya podamos empezar el 2020, de verdad, porque parece que nos quedamos estancados en enero y ya no pasó nada. Y bueno, yo estoy muy agradecido. Mr. Black, ¿tú cómo estás? Bien, realmente contento por la información, preocupado por la situación, eso no hay que negarlo. Agradezco muchísimo al doctor por su colaboración con nosotros. Creo que ha sido muy importante despejar todas estas dudas. Esperamos que estas también hayan contribuido para el auditorio. Y también agradecer al auditorio por su apoyo hacia nosotros y el hecho que nos estén sintonizando. Recuerden que no podemos hacer ese trabajo colaborativo sin ustedes. Entonces, ayúdenos también compartiendo, siguiendo, y seguiremos en un futuro presentando otros tópicos. Y recuerden, esto es una proyección académica multidisciplinaria. Claro que sí. Les recuerdo al público que nos está viendo completamente en vivo, que ahora están viendo las redes donde nos pueden seguir. Nos pueden seguir en Facebook, en El Zorro que Enseña. Y si se les complica, porque me han dicho algunos, oye, yo estoy muy acostumbrado a ver cosas en YouTube, bueno, no se preocupen, la retransmisión se sube en el canal del Zorro que Piensa, ¿no? Una cosa el Zorro que Enseña y otra cosa el Zorro que Piensa, son consecuentes de la línea de Cucamanía. Doctor Fabio, gracias, de verdad, muchas gracias. Le recuerdo que él es médico cirujano, especialista en dermatología y dermatopatología. ¿Me puede explicar qué es la dermatopatología, por favor? La Antes de que nos vayamos. La dermatopatología es el estudio de la estructura y función de la piel a nivel microscópico, ¿sí? Entonces hago estudios de biopsias de piel principalmente, ¿no? Eso es para determinar enfermedades de la piel principalmente, ¿sí? A nivel microscópico. Ahí está, para el amigo que nos está diciendo en Twitter, tendrá que ver con los patos. Claro que no, hermano, es el estudio patológico. Ya le había dicho, le digo, no, ha de ser sobre la piel, algo como biopsias. Tenía así yo una noción. Pero bueno, hermano, ya te quedó bastante claro. Nada tiene que ver los patos. Porque de repente me escriben y, oye, es que me lo dices de verdad o me lo dices de WhatsApp, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Esperemos que lo podamos aprovechar en otro momento, que tenga así librezón. Claro, sí. Agradecemos allá la conexión que tuvimos. Ya me imagino que ya han de estar puestas las hamburguesas para comer un ratito. Y bueno, estar todos felices. Pues muchas gracias, Mr. Black. ¿Algo más que quieras agregar? Pues agradecerte a ti, Alexander, por el esfuerzo también involucrado para la realización de nuestras proyecciones en Facebook, en este canal. Agradecer a mi clan también por su apoyo y pues decirle a nuestro auditorio que estamos abiertos a cualquier sugerencia, cualquier opinión, cualquier pregunta. Estamos a su disposición. Este es también su espacio. Claro que y sí. Bueno, con esto quiero despedirme, nuevamente agradeciendo mucho al médico. Quiero Gracias, doctor, poner, lo estarán viendo ya en pantalla, esas son las redes o donde pueden comunicarse con Mr. Black
por si quieren hacer una pregunta, porque luego la gente se apena de que no, es que me dio miedo escribir ahí en el chat en vivo. Pueden escribirle a su Facebook, ahí está su Facebook, Maximus Oscurus, y al correo electrónico, ¿me lo puedes leer, Mr. Black? Formal sí, Black. Un segundo. A ver, es formalblackenemy@gmail.com. Así es. Ahí lo pueden contactar. No se asusten por el nombre, no se asusten por el nombre. Sí, no muerdo. Hay que agradecer que no es un correo, ¿cómo se llama? Hotmail. Que nos dicen que ya somos muy viejos los que tenemos Hotmail. Pues bueno, muchas gracias a los que nos ven, a los que nos comparten. Recuerden que este proyecto, como ya lo dijo Mr. Black, es para ustedes, igual para los académicos. Ya vieron que aquí son bien recibidos. Doctor, gracias, de verdad, muchas gracias. Y sobre todo que llevamos de hilo, ¿no? Pura gente de la UNACH. Ahí nos van a decir, no, están excluyendo a los de no, ustedes vengan, aquí tenemos los brazos abiertos para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Pues doctor, a usted, doctor, muchísimas gracias. No me vaya a colgar. Yo despido aquí la transmisión para nuestros amigos que nos están viendo en Facebook. Y nos vemos en la próxima. Recuerden que el martes tenemos un resumen de todo lo hablado con Mr. Black. Y bueno, los esperamos también los martes. Y nos vemos el próximo viernes a esto de las 7 de la noche. Gente, buena noche y excelente fin de semana. Recuerden, ya hablamos de las medidas. Cubrebocas si van a salir al mercado. La distancia, de preferencia usen guantes para evitar esto de tocar superficies, como nos decía el doctor, evitar contagiarse por superficies que puedan estar contaminadas. Y bueno, protéjanse, que no es cosa de juego, no es cosa de broma. Allá afuera hay algo muy peligroso y no hay que seguir propagando y extendiendo más esta pandemia. En fin, yo soy su amigo Alex Bernstein. Citando al doctor Gatell, sí. Quédense casa. Me encanta cuando dice, esto es para usted. Yo no estoy hablando con la prensa, yo estoy hablando con usted. Efectivamente. Bueno, pues cuídense mucho, buen fin de semana. Doctor, gracias y nos vemos en la próxima. Recuerde que aquí es su casa.